Amén. Bueno, todos con sus micrófonos apagados, por favor. Apaguen todos sus micrófonos, verifiquen que todos sus micrófonos estén apagados. Por favor, prendan todas sus cámaras, todos con sus cámaras prendidas. Nicole, Rosa, Luis Delgado, bueno, él va en la moto, Alcira, todos con sus cámaras prendidas. Es una horita nomás con la cámara prendida. Vamos, prendan sus cámaras. Yani también. Muy bien. Bendito sea el Señor. Vamos el día de hoy a leer una escritura muy importante, que es la escritura de nuestro fundamento. Está en Mateo, ese es el fundamento, la escritura fundamental de una iglesia. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Versículo 13 hasta el versículo 20. El título del mensaje de hoy, para que pongan allí el título, es elevando nuestra identidad al diseño original de la iglesia. Elevando nuestra identidad al diseño original de la iglesia. Gloria al Señor. Quiero que todos allí saquen sus Biblias, por favor. Recuerden siempre tener su Biblia a mano, tener sus apuntes. Lo que yo les estoy dando aquí para algunos es fortalecimiento en la parte doctrinal de la doctrina de Cristo. Para otros es crecimiento espiritual. Para otros es una preparación para poder llegar a ser esos siervos, esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios. Amén. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. La perspectiva en cómo vemos a Jesús es muy importante. Algunos lo veían como Elías, como una vida de emociones o solamente algo sobrenatural, lo cual no está mal. Las emociones son parte del diseño de Dios en nosotros para sentir. Es cuando lloramos, es cuando reímos, es cuando sentimos satisfacción, ¿sí? Entonces, las emociones es parte de nuestra vida, pero no podemos dejar que nuestras emociones invaliden lo que es la verdadera iglesia de Cristo. No seguimos a Cristo por emociones, seguimos a Cristo porque debemos conocerlo. No solamente es Jesús, sino que Jesús es el Cristo. También hay iglesias que siguen al Señor de una manera como siguiendo a Juan el Bautista. Es decir, no sienten que son salvos, siempre están inseguros. Otros siguen, otros van a la iglesia, ¿sí? O siguen a Jesús en sus iglesias esperando
que les den algo a cambio, esperando que les ayuden, esperando que la iglesia les provea o que la iglesia les dé algún tipo de material o dinero, ¿sí? Y así veían a Jesús, como a Jeremías, como un prototipo de filántropo, una persona que hace buenas obras. Y otros veían a Jesús como un profeta, como cualquier profeta, es decir, como una persona religiosa que les compartía palabra y que los ayudaba como siguiendo una religión no más. Así que es muy importante la perspectiva que nosotros tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es ver a Jesús como el hijo del carpintero y como el hijo de María, y otra cosa es ver a Jesús como el Hijo de Dios. Y las personas que seguían a Jesús en ese entonces y aún en esta época eran personas que lo veían como alguien más, no lo veían como lo único. Por eso la iglesia no puede ser otra iglesia, sino mi iglesia. Por eso el evangelio no es otro evangelio, es mi evangelio y el único evangelio. Y entonces Jesús pregunta a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro en ese momento responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces en Mateo 16:18 establece cómo debe ser construida la iglesia. Inmediatamente que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús en el versículo 18 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Entonces, Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí Jesús no le estaba diciendo a Pedro que él era la roca. Jesús no le estaba diciendo a Pedro que él era el fundamento. Jesús le estaba diciendo a Pedro que el fundamento era la confesión que el Padre le había revelado. Es decir, de que la iglesia tiene que ser una iglesia que está fundamentada sobre las bases entendibles y del conocimiento que Jesús es el Cristo, que Él es el verdadero rey, que Él es el verdadero sacerdote y que Él es el verdadero profeta y que no hay nada más, nadie más, ninguna otra puerta que se nos pueda abrir que nos lleve al cielo a encontrarnos con el Padre o para salvación que no sea el fundamento de Cristo. Por eso es importante entender que la iglesia tiene que ser fundamentada solamente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero decirles algo, pastores, líderes y miembros de sus iglesias. Preciosa congregación que el Señor les ha entregado, que nos ha entregado a todos y que estamos hoy aquí reunidos. Hoy nos convoca un propósito superior, no algo centrado como en el yo. No estamos aquí ni siquiera por nosotros, estamos aquí es porque esto fue algo que Dios, en su infinita misericordia y soberanía, planificó desde antes de la fundación del mundo para que cumplamos su propósito en esta tierra. Si miramos al caminar de nuestras iglesias, el caminar de nuestras iglesias, podemos ver la felicidad de Dios y el esfuerzo incansable de quienes han servido con amor. Aquí hay pastores, pastoras, ministros, ministras, personas que han dado su corazón para servirle al Señor con todo su amor. Pero el Espíritu Santo hoy, en esta hora, nos invita a hacer una pausa por un momento para que hagamos estos estudios. Y no para criticarnos, no para que nos sintamos criticados, ni tampoco como para que sintamos como si no hubiéramos hecho nada, porque Dios mismo nos ha bendecido, Dios mismo ha estado con nosotros. Algunos llevan 20 años, otros llevamos 24, 25 años, otros llevan 40 años, van más adelante, otros apenas están empezando, ¿sí? Entonces no estamos aquí por el Espíritu Santo para que nos den garrote o cosas así. No. Estamos aquí
por una sola causa, para avanzar. Para avanzar y para redescubrir la grandeza de lo que nosotros somos y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que con estos estudios no sienta, los que llevan mucho tiempo en el evangelio, que son pastores, pastoras, líderes, no sienta como si no supieran nada, sino todo lo contrario. Aquí hay que redescubrir más, hay que fortalecer más, hay que crecer más. No hay que quedarnos simplemente en los primeros rudimentos, sino como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 6, vamos hacia la perfección. Entonces, estamos en ese perfeccionamiento. Y ustedes dirán, pastor, usted no recibe enseñanzas. Yo recibo muchas enseñanzas y me gusta, soy apasionado a aprender. Soy apasionado a tomar apuntes, soy apasionado a lo que recibo. Ya me imagino cómo lo voy a estar enseñando también a la iglesia, cómo voy a estar compartiendo ese alimento que Dios me da a través de otros pastores también y otros ministros que van en la misma dirección con Cristo. Pero a veces la rutina nos hace olvidar que no somos simplemente una organización civil sin ánimo de lucro, con personería jurídica o un grupo de personas con una fe común. Somos el proyecto más importante y más deseado del reino de los cielos que Dios ha enviado a esta tierra. Por eso hoy vamos a transitar de la conciencia de asistentes en una iglesia a la conciencia de un cuerpo vivo que somos como iglesia para llevar este evangelio aquí en la tierra. Y algo es que debemos entender que cada uno, iniciando desde el pastor principal de las iglesias, desde el copastor, del pastor asistente, de los ancianos, del anciano mayor, el anciano menor, todos los ancianos, desde los diáconos, en algunos lugares los llaman ujieres, hasta los miembros de nuestra iglesia son una parte vital y un miembro vital del cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso todos nosotros, desde el pastor hasta la ovejita más pequeñita, tiene que tener el conocimiento del fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? Pedro, no, eso es lo que cree la iglesia tradicional, pero Pedro no es el fundamento de la iglesia. Algunos toman este versículo y dicen, mire, si ve, Pedro fue el primer papa porque sobre esa roca, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba diciendo sobre la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es muy importante entender esta gran responsabilidad que nosotros tenemos. Eclesia. Pongan allí, eclesia. Significa iglesia. Significa iglesia. Para entender hacia dónde vamos, debemos mirar el término original que Jesús utilizó y fue ese término, eclesia. Más que un lugar de reunión, en el contexto bíblico y cultural, la eclesia no se definía por una estructura física, es decir, no era un cuatro paredes. A eso es lo que llamamos el templo. Así que la eclesia se definía, era por la naturaleza de un llamado de un grupo de personas colectivamente. Y cuando la palabra define, la palabra eclesia significa los llamados fuera. Digan conmigo, los llamados fuera. Entonces, la eclesia no son las paredes, no son las estructuras. Si usted llama iglesia al lugar donde usted se congrega, no se sienta mal tampoco. Esa definición lo usan casi todos a nivel mundial, así que no somos legalistas aquí como que, tú estás usando iglesia. No, no, no. Es una identidad. Vamos a la iglesia, ¿sí? Pero en realidad vamos al templo, porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo, que está llamado hacia afuera. Voy a ir despacio en esto. Y ese llamado hacia afuera significa que tiene un propósito legal y un propósito transformador para la sociedad. Amén.
Entonces, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una responsabilidad compartida. ¿A qué me refiero? El pastor no es el dueño de la iglesia, es Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros vivos del cuerpo de Cristo. El pastor tampoco es el dueño de la visión, no es mi visión, es la visión de Cristo. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Cuando Abacú decía, escribe la visión, no estaba diciendo, cambia la visión, sino estaba diciendo, escribe la visión. ¿De quién? La visión de Dios. Las personas tienen que ver la iglesia que sale hacia afuera con el propósito legal de transformar las zonas, transformar un pueblo, transformar un barrio, transformar una sociedad. Eso es lo que los testigos de Jehová tienen muy claro eso. Por eso usted a los testigos de Jehová los ve sin pena, a ellos no les da, no tiene, parece que tuvieran sangre fría, ellos se paran en una esquina, reparten sus atalayas, hacen de todo, tocan de puerta en puerta, y a ellos los pueden inclusive juzgar, criticar, y ellos vuelven a donde los tratan mal, vuelven otra vez y golpean. Y vuelven otra vez y golpean. Y hasta juegan entre ellos. ¿Por qué? Porque al que trataron mal la semana pasada, envía al que está recién iniciando y no le dice nada y le dice, vaya usted golpeele allá esa puerta. Y hasta se ríen allá atrás de lo chistoso que, porque ellos saben que los van a tratar mal, pero tienen ese corazón de continuar. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que son un cuerpo vivo. Son un cuerpo vivo y tienen un propósito legal para la transformación de una sociedad entera. Ellos saben que la palabra de Dios es muy poderosa y transforma la vida de las personas. Así que cuando hablamos de la visión y cuando hablamos de la misión de la iglesia, de la eclesia, no estamos hablando de mi misión y de mi visión. Estamos hablando de la visión y de la misión del Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí todos? Y la misión y la visión del Señor Jesucristo es que vayamos por todas partes testificando a todas las personas que Jesús es el Cristo. Porque ese es el fundamento principal de la iglesia. Esa es la gran comisión que les entregó el Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y también allí en Mateo capítulo 24, versículo 14. Vayan y prediquen este evangelio por todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El verdadero evangelio es que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, el pastor, la pastora o los líderes de la iglesia no somos los dueños, me incluyo yo mismo, no somos los dueños de la visión ni de la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los facilitadores y los guías espirituales que Dios ha establecido como embajadores en esta tierra para que nosotros direccionemos la iglesia hacia Cristo, para que se vistan de la imagen de Cristo, para que conozcan a Cristo, para que entiendan el fundamento legal y el propósito transformador de la iglesia de Cristo en esta tierra. Nuestra meta como iglesia no es apacentarnos a nosotros mismos, es apacentar la grey del Señor. Presten mucha atención porque esto no tiene solamente que ver con el pastor, esto tiene que ver con todos los que estamos reunidos aquí. Nuestra meta como iglesia es levantar también nuestra próxima generación para que sea la misma eclesia del Señor Jesucristo, que ellos establezcan el mismo fundamento. Por eso la iglesia que crece y que empieza a construir templos y que empieza a avanzar, es una iglesia que está estableciendo un buen fundamento y quiere decir que hay personas que se están consolidando en el fundamento de Cristo, personas que están entendiendo la visión y personas que están entendiendo la misión del Señor Jesucristo. Mucha atención a lo que viene. La palabra eclesia, aquí, la iglesia se completa cuando cada miembro entiende que su vida cotidiana en el trabajo, la universidad, en el hogar, en el autobús, allí en la barbería, en la peluquería, hasta voy a ir a la alcaldía porque tengo que hacer algo, allí en el comando de la policía, en un parque,
La iglesia entiende de que en todos esos lugares debe extender el reino de Dios. Porque ellos tienen una misión de transformación. Por eso la iglesia del Señor ha sido puesta en esta tierra, en una zona, sea en un pueblo, sea en una isla, sea donde sea, con un propósito legal y transformador. No están allí simplemente para cantar. No estamos allí simplemente para que nos reunamos a orar. Eso es parte de la iglesia. Pero realmente el propósito más grande y el propósito y el deseo de Dios más contundente para la iglesia es que cumplan su mandato y que transformen las zonas donde están ubicados. Porque si no está habiendo transformación de las zonas y estamos encerrados entre las cuatro paredes, no hemos entendido el significado de eclesia, que es los que salen fuera. Los que salen fuera. En el templo aprendemos, crecemos espiritualmente, nos preparamos, nos capacitamos. Pero del templo, los que están dentro del templo son la iglesia que va siempre hacia afuera. Es decir, el domingo vamos con todo el ánimo al templo a reunirnos como el cuerpo vivo del Señor Jesucristo, porque esa es la iglesia. Recibimos la palabra del Señor. Pero si no somos iglesia realmente, entonces solamente somos personas que asistimos a un club social y nos reunimos todos para cantar, para disfrutar, para alegrarnos. Y los que están fuera, que se vayan para el infierno. La iglesia es la que entiende inclusive por qué va al templo. Yo voy a ir al templo, bueno, me voy a reunir con mis hermanos, pero voy a recibir esta bendita palabra del púlpito que me va a fortalecer porque hay muchas almas por salvar. Porque yo como iglesia, como cuerpo vivo y miembro del cuerpo del Señor Jesucristo, tengo poder, tengo autoridad, las puertas del Hades no prevalecerán contra mí, así que voy a ir hacia afuera, porque esa es la iglesia la que va hacia afuera y hace la voluntad del Señor Jesucristo. Así que si soy un miembro del cuerpo de Cristo y soy iglesia, mi fundamento tiene que ser Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20, dice la escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para eso apareció Cristo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que si somos iglesia, tenemos que no solamente mirar dentro del templo, sino que tenemos que empezar a mirar que nosotros tenemos una gran responsabilidad de salvar las almas, porque esa es la visión y esa es la misión que el Señor Jesucristo nos encomendó. Amén. Muy bien. Nosotros todos... ¿Se salió? Ok. No me vas nada, mi amor, por favor. Ok, ¿estamos aquí todos? ¿Me están escuchando? Sí, ok, muy bien. Aquí se nos movió algo, pero aquí seguimos. Muy bien. Conciencia para todos. El pastor nos pastorea en el templo. Levante sus manos y diga, gracias Dios mío por esos pastores tan maravillosos que dan sus vidas para que nosotros podamos aprender y seguirte todos los días. Denle un fuerte aplauso a todos sus pastores. Muy bien. Entonces, tenemos que crear conciencia entre todos. El pastor nos pastorea en el templo, pero el pastor también trabaja fuera del templo. Por eso el pastor entiende que como iglesia y parte del cuerpo, él va a hacer visitas, él va a hacer los aposentos altos, él va a orar por los necesitados, va a hacer todo lo que hacía el Señor Jesucristo, porque esa es la labor de como nosotros los pastores. Pero algo también que deben tener en su corazón. Nos pastorean para que nosotros también salgamos del templo
y vayamos a nuestra ciudad, a nuestras casas, donde nuestras familias, allí, vuelvo y les repito, donde nos peluqueamos, a la alcaldía, donde trabajamos, en el hospital, si es médico o si es odontólogo, odontóloga, y allí trabajan personas con usted. Usted tiene que esas personas ganárselas con el corazón que tenía el Señor Jesucristo. No pensar en números, sino pensar en cómo puedo ayudar a esta persona para que conozca al Señor Jesucristo y reciba esta salvación tan grande. Porque si vamos al templo y recibimos la palabra, pero no estamos siendo eclesia, es decir, saliendo hacia afuera a transformar los campos, entonces estamos viviendo una simple religión. Una simple religión. Y los fariseos, como les hablaba ayer, tenían una vida espiritual, pero no tenían espiritualidad. Y la vida espiritual es que ellos leían el Antiguo Testamento, claro que lo leían. Ellos predicaban, entonces los líderes predicamos, ¿sí? Sean los líderes de alabanza y de adoración, sea el que arregla el templo, el que limpia, el que barre, todo, siempre hay liderazgo en todas las áreas. Podemos inclusive ayunar y desnudar nuestros rostros y la gente decir, wow, estás ayunando. Y uno, uy, sí, estoy ayunando. Pero si no estoy saliendo hacia afuera, entonces estoy viviendo una vida espiritual, pero no siento compasión por nadie. Pero entonces no siento ese amor por nadie. Es más, te puedes encontrar 100 veces a las mismas personas que no conocen del Señor y ni te palpita el corazón por hablarles de Cristo. Eso es religión. Esa no es la iglesia del Señor. No estoy diciendo que no seamos la iglesia del Señor. Estoy hablando que ese no es el fundamento de Cristo. Y a muchos nos modificaron, fue para ir a un templo nada más. Nos modificaron para salir felices del templo. Está bien, porque ese es el propósito y el deseo de Dios, que salgamos felices, que nos gocemos. Pero yo estoy seguro que alguien tuvo que haberles hablado en algún momento específico de sus vidas, cuando estaban pasando el momento más difícil, qué sé yo, algunos un momento más suave, pero alguien tuvo que haberles invitado o que haberle dado esas primeras palabras a alguien que era iglesia, que salió de su templo y fue hacia afuera y te encontraste en el Transmilenio, te encontraste en la oficina o te lo encontraste en un momento muy difícil de tu vida y te habló. Te habló. Mis hermanos, yo no empecé mi vida ministerial simplemente solo. Yo estaba sentado en una celda como de 200 presos esperando a ser resentenciados. Y entonces, no, perdón, ya esa era la segunda etapa. Ya había sido sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Y yo estaba a punto del suicidio o estaba a punto de pronto de hacer algo más por rabia, porque estaba lleno de demonios, estaba lleno de muchas cosas malas en mi corazón. Mi familia no me crió así, la verdad. Mi familia me crió con muy buenos principios, pero me encaminé en una vida muy diferente por cosas que viví. Pero el caso es de que alguien se acercó a mí, alguien que era eclesia, y me dijo, es que el pastor que está allá sentado lo está llamando. Y lo primero que yo hice, presten atención aquí, presten atención a esto porque esto es vital. A ver, todos poniendo atención aquí, no se dejen distraer por nada. Porque cuando estamos escuchando la palabra es cuando viene viene esa distracción espiritual. No, no se dejen distraer por nada. Yo estaba sentado y llega este muchacho que era iglesia, era un cuerpo, era un miembro activo del cuerpo de Cristo y me dice, disculpe, su nombre es Andrés, mire, es que el pastor que está allá sentado en esa cama, que también está preso con nosotros, lo necesita.
Y yo le pego una insultada a ese muchacho que vino a tratar de invitarme a que yo me acercara al pastor porque el pastor me quería acercar a Dios. Yo lo que hice fue insultarlo, tratarlo mal, tratarlo mal. Y entonces lo insulté para que se fuera. Al siguiente día, como era iglesia, como él era eclesia, era miembro del cuerpo de Cristo y era un miembro vivo, entonces estaba lleno del Espíritu Santo y no le daba miedo volver a hablarme. Y sabiendo él que yo había sido sentenciado a cadena perpetua, porque ya sabían, eso se riega fácil. Y cuando una persona está sentenciada a cadena perpetua, procuran no decirle nada, procuran no molestarlo, porque el concepto de los presos es que no le importa llevarse otra vida por delante, porque igual ya no va a salir. Entonces tiene tanta rabia en el corazón que no le importa llevarse otra vida por delante. Entonces prefieren no se metan con él porque él tiene uniforme de este color y ese va es de vida, va a vida. Y no se metan con él porque les puede hacer algo y no le importa quitarle la vida a alguien. Entonces ese es el concepto. Pero este muchacho, vuelvo y repito, hasta que se grabe, como decía Billy Graham, y hasta que se enraíce, era un miembro del cuerpo de Cristo activo, vivo. Y entonces volvió y se acercó a mí otra vez. Venga, miren, la verdad es que el pastor manda a decir que él tenía 2 cadenas perpetuas y él ya ha pagado 10 años y se va para su casa. No, en ese momento dejé de insultar y me fui a hablar con el pastor. Pero cuando yo estaba sentado ahí en la, en la cama del pastor, yo recuerdo que él me dijo, antes de yo contarle cómo yo me voy para mi casa, le voy a contar quién fue el que me solucionó la vida entera a mí desde que yo llegué aquí. Y empezó a hablarme del Señor Jesucristo. Porque ese es el fundamento. Empezó a hablarme de ese gran sacrificio, de ese precio que él pagó en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ustedes ya tienen el mensaje. Ya tienen el camino de salvación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y lo bendijo y le dio un pacto para ser feliz con Dios. Ya saben que los peces fueron creados para vivir en el agua. Ya saben que las aves fueron creadas para volar. Ya saben que los árboles fueron enraizados en la tierra y solamente allí pueden dar fruto y vivir. Ya saben la caída del hombre, cómo vino el diablo, los hizo caer en pecado y como consecuencia de ese pecado los hizo separar de la presencia de Dios. Ya saben todo esto, ya han conocido los 6 problemas fundamentales. Espero que ya los hayan enraizado, grabado y naturalizado en sus vidas. En sus vidas. Ya saben cuál es la única solución, solamente mediante Cristo, pero saben que los seres humanos allá afuera están tratando de solucionar todos los problemas espirituales a través de falsas filosofías, buenas obras y falsas religiones. Pero si se encuentran con un miembro vivo que es parte del cuerpo de Cristo, que es un miembro del cuerpo de Cristo, que es iglesia, la vida de ellos va a cambiar. Por eso debemos tener esta respuesta en nuestra vida. Nuestra ciudad, con nuestro testimonio y servicio fuera del templo, debe ser transformada. Pongan allí siguiente punto. El engranaje de la revelación. El engranaje de la revelación, la roca del fundamento. La roca del fundamento. ¿Qué es esto? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa declaración de Jesús es el secreto de la salud de una congregación. Disculpe, pastor, ¿me puede hacer el favor y me repite? Después en los videos que les envío, por favor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta declaración de Jesús es el secreto de la salud congregacional, es decir, es lo que mantiene una iglesia sana. Una iglesia enferma es una iglesia que no tiene este fundamento. Una iglesia sana es una iglesia que su fundamento es la roca. Entonces, la revelación personal, pongan allí revelación personal, es que la iglesia no se sostiene solo con el carisma. Podemos ser muy carismáticos,
¿sí? Pero la iglesia no se sostiene solo con el carisma de un hombre o de las personas, sino que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo en esta tierra se sostiene sobre la revelación colectiva de que Jesús es el Cristo. Es decir, desde que el más pequeño hasta el más grande, hasta el pastor, hasta el más abuelo, que todos tengan el mismo fundamento y vayan en la misma dirección. Cuando un pastor y sus miembros comparten esta misma revelación, Jesús es el Cristo. Esta es la doctrina de Cristo. Aquí no hay que cambiarle nada, aquí no hay que añadirle nada. Es imposible que haya divisiones. Presten atención, no es posible que haya divisiones. No es posible. Que se levanten personas y se vayan y quieran tratar de causar divisiones como trataban de causarle divisiones al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, que decía, oigo que hay entre vosotros divisiones y disensiones y en parte lo creo, pero es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se conozcan realmente los que son aprobados. Y aquellos que son aprobados son los que van en la misma dirección con Cristo, porque su pastor y sus líderes van en la misma dirección con Cristo. Los niños de la escuelita dominical van en la misma dirección con Cristo. Allí los jóvenes adultos y los universitarios van en la misma dirección con Cristo. Y cuando mueren las generaciones más antiguas, empiezan los jóvenes adultos a pastorear y a llevar el mismo diseño colectivo en unidad, y se reúnen y dicen, bueno, ¿cómo vamos a seguir esto? El fundamento que nos dieron es que Jesús es el Cristo. Esta es la doctrina de Cristo. Así que todos como iglesia, pongan allí, tenemos que tener una sincronía ministerial. Sincronía ministerial. Un pastor que ama a su gente y una congregación que honra a sus pastores, crean el terreno fértil para lo sobrenatural. Terreno fértil para lo sobrenatural. Es decir, para que Dios obre a través del poder de su Santo Espíritu. Como dice en Efesios capítulo 4, versículo 16, dice, el cuerpo entero, es decir, toda la iglesia, el cuerpo entero está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, tienen un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo corazón, tienen en común todas las cosas. Y aquí no hay roles menores, sino que hay funciones diferentes para un mismo objetivo. Por eso no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos tienen este don o este don o este don, sino que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, como dice también allí el libro de 1 Corintios capítulo 12, que son dados estos dones maravillosos por parte del Espíritu Santo, y a cada uno le es entregado dones. Y como dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, que estos dones y estos ministerios Dios nos los entregó para la edificación del cuerpo de Cristo en esta tierra. Así que no hay roles menores. No hay roles menores. Es decir, que el que barre la iglesia no es un rol menor. Esa persona también fue escogida por el mismo Dios. El que canta no es un rol menor. El que predica no es un rol menor. El pastor no es un rol menor. El apóstol tampoco es un rol menor. Todos son ministerios, dones, talentos, funciones diferentes para un mismo objetivo. Para que seamos la iglesia del Señor Jesucristo y que salgamos fuera a transformar los campos. Así que el modelo, siguiente punto, el modelo de crecimiento saludable. Modelo de crecimiento saludable. ¿Cómo una iglesia crece saludablemente y cuál es su modelo original? Está en Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: y perseveraban en la doctrina de Cristo,
en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo, que era el fundamento, la roca, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Atención aquí para hacer una aclaración a un versículo que usan mucho para quitarle las casas a las personas y para quitarles las propiedades. Aquí dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Las personas que estaban uniéndose a la iglesia, que se estaban uniendo como miembros al cuerpo vivo del Señor Jesucristo, eran personas que por convertirse a Cristo inmediatamente entraban en una posición de persecución del gobierno y de la sociedad y de la religiosidad, y les quitaban todas las propiedades, les quitaban todas las cosas que ellos tenían solamente por seguir a Jesucristo. ¿Qué hacían ellos? Antes de que les quitaran todo, vendían y repartían a todos según sus necesidades. Como no las podían disfrutar las cosas, entonces preferían darlas a la misma iglesia para que la misma iglesia tuviera abundancia. Ahora, no descartamos la guía del Espíritu Santo, como lo dice Efesios capítulo 30 en adelante, donde Bernabé, guiado por el Espíritu Santo de Dios, tenía una herencia y fue el Espíritu Santo quien lo guió para tomar la decisión de que esa herencia que le dejaron sus papás la diera en venta y pusiera todo este dinero a los pies de los apóstoles. Porque eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es una iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios para cumplir con el propósito de Dios en esta tierra. Por eso, el modelo de crecimiento saludable es muy importante. Lo acabamos de leer. Como primer punto, dentro del punto que ya anotaron, una iglesia tiene que tener unidad en la enseñanza. Unidad en la enseñanza. Pongan allí unidad en la enseñanza. ¿Qué significa esto? Valorar la palabra que se imparte desde el altar, llevándola a la práctica diaria. No tenemos que ser solamente oidores. Ah, no, Jesús ya solucionó todos nuestros problemas. Sí, pero ahora nosotros tenemos que vestirnos de la imagen de Cristo, porque deben ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Así que no es solamente recibir enseñanza y enseñanza y enseñanza, sino es ponerla en práctica, valorar la palabra. Ustedes tienen que valorar y aprender. Miren, hágase un análisis. Si cada vez que alguien le invita a estudiar, usted siente como una oposición y saben que le van a enseñar cosas que van en la misma dirección con Cristo y hay oposición, tiene que romper con eso. Debería alegrarse. Vamos a aprender. Vamos a seguir creciendo. Porque la palabra es más valiosa que el mismo oro. Es la palabra de Dios. Por eso es el estándar que nosotros tenemos que tener como iglesia para crecer saludablemente. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Estaban aprendiendo continuamente. Los apóstoles seguían enseñando continuamente y de todo lo que enseñaban, ellos también aprendían a cómo liderar las personas. Como segundo punto, dentro del punto que anotaron ahorita, coinonía. Pongan allí, coinonía. Tenían una reunión, una comunión real. La palabra coinonía es comunión, los unos con los otros. Es un vínculo de amor con sinceridad. Allí no hay abrazos de hipocresía, allí no hay abrazos con resentimiento, allí no hay abrazos como, bueno, lo abrazo, pero este me cae mal. No, hay un verdadero amor. Por eso usted medite si usted siente verdadero amor por las personas de su iglesia y si siente verdadero amor por sus pastores. Porque algunos están con sus pastores solamente para ver si les da púlpito, a ver si les presta el altar para darse una predicación o a ver si les dan una posición. ¿Usted ama realmente? ¿Tiene coinonía verdadera con sus pastores? ¿O de pronto no tiene ni pastores? ¿O de pronto usted se pastorea a sí mismo o a sí misma y cree que
Ese es el diseño de Dios. Eso es ir en contra del diseño de Dios. Porque el profeta en el Antiguo Testamento dijo: os daré pastores con ciencia y con inteligencia que os apacienten. Y aunque yo soy pastor, igual yo tengo coinonía con mis pastores. Y ellos tienen coinonía con otros pastores. Y los otros pastores tienen coinonía con otros pastores. Y estamos todos unidos. Y nos unimos porque la única manera de que las personas crean es por la unidad, de que somos uno para que el mundo crea, como dice el Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Por eso hay que arrancar, hay que destruir, hay que derribar todo lo que, esos resentimientos, amarguras, todas esas cosas, hay que quitarlas hasta que el rostro nos resplandezca del amor del Señor Jesucristo, de la sensibilidad, de esa pasión santa de querer compartir los unos con los otros. La iglesia tiene que ser un lugar tan maravilloso que debe ser el lugar donde nadie debería caminar solo. Es decir, en la iglesia nadie debería sentirse solo. Y no es labor solamente del pastor, es labor del equipo de trabajo, es labor de la coinonía que haya entre nosotros, desde que una persona llega, parquea su bicicleta, su moto, su carro afuera de la iglesia, su helicóptero, digan amén, su helicóptero aterriza, qué sé yo, pero desde el momento que empieza a encontrarse con sus hermanos, debería sentirse en el mismo reino de Dios. Pero las personas sienten si lo que les dan es hipocresía, si lo que les dan tiene otra intención, si lo que les dan realmente no es con sinceridad. ¿Ha podido usted verificar si da un abrazo con mucha sinceridad, con un amor fraternal, con una coinonía? A veces hay personas que se sientan al lado, inclusive en un culto, personas que ni conoces y simplemente ni las saludas. Y pueden sentarse un mes, 2 meses al lado tuyo y ni siquiera conoces el nombre de la persona que está a tu lado. ¿Eso es coinonía? La coinonía que tenía la iglesia primitiva era una comunión real, real. Y claro que también sucedían cosas, claro que también habían discusiones, pero el amor, el amor real que tenían los ayudaba a solucionar todas las cosas, los ayudaba a perdonar, a perdonar. Los ayudaba a llamar a su prójimo contra el que tenían algo en su corazón y en vez de causarle destrucción, en vez de dañarles o en vez de destruirlos, o en vez de coger como un martillo así, darle por la cabeza, lo que hacían era llamarlos a un lado, como había enseñado el Señor Jesucristo. Si alguno tiene algo contra su prójimo, llámelo aparte, convénzalo, hágalo entrar en razón, con amor, verificándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado o tentada de la misma manera. Por eso, mis hermanos, el amor, la coinonía, es algo muy amplio que tenemos que tener en nuestro corazón. Tercer punto dentro del punto que estamos leyendo, vida de oración. La iglesia oraba. Entonces tenían la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, compartían el pan, pero oraban, tenían una vida intensa de oración. Por eso entender que el poder de la iglesia no reside en sus recursos humanos. Claro que Dios usa a las personas, los empresarios, desde el que tiene menos dinero, el que tiene más dinero, los usa como instrumentos poderosos para la edificación, para todo lo que tiene que ver con materiales, estructuras, lotes, diseños, construcciones. Claro, son sus herramientas en sus manos, por eso son empresarios y les dio esos dones. Pero la iglesia no reside en sus recursos humanos, sino en su dependencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra a través de la iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra. Pastores y miembros unidos en un mismo clamor son invencibles cuando son iglesia. Último punto, una fuerza que no se detiene. Una fuerza que no se detiene. Jesús prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Esto nos da una seguridad absoluta, pero también una misión muy importante. Presten atención a esto que les voy a hablar en este momento. Cuando hacemos un análisis acerca de lo que es las puertas,
nos damos cuenta. ¿Ustedes escuchan el piano ahí? ¿Lo escuchan? ¿Se escucha bien? ¿No? ¿No se escucha el piano? Ok, bueno. Cuando hacemos un análisis sobre lo que Jesús dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, allí nos da una seguridad absoluta de que las obras de la oscuridad no pueden contra nosotros. Eso es una seguridad absoluta que deben tener. Porque en el campo uno encuentra personas que dicen, pastor, yo creo que, no sé, a mí me hicieron como brujería y viven como con una ansiedad, no tienen seguridad. Y la falta de fe en lo que Jesús dice los afecta. Así que las palabras de Cristo son muy importantes. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia del Señor. Y hablar de las puertas. Las puertas. Presten atención aquí. Esta es la misión. Imagínense las puertas del Hades. Son los campos donde Satanás tiene establecido el trono en barrios, en ciudades, montañas, en pueblos. La iglesia está dentro del templo. Se reúne, recibe palabra. Lo que está fuera del templo no puede hacerle daño a los que están allí adentro del templo. Pero los que están dentro del templo sí pueden cruzar esas puertas donde está el mundo de la oscuridad para llevar transformación y para llevar vida a los campos donde Satanás tiene su trono establecido. Por eso cuando Jesús dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está diciendo que allí por esas puertas no puede entrar la oscuridad hacia nosotros, pero nosotros sí podemos pasar por esas puertas para afectar todo lo que está allá en el mundo espiritual. Entonces, esta es la seguridad que tenemos. Tenemos ofensiva. Tenemos, de la defensiva a la ofensiva. Pongan allí, de la defensiva a la ofensiva. A menudo pensamos que la iglesia es un refugio para escondernos del mundo, pero el diseño original es que la iglesia sea una fuerza de luz que invade la oscuridad. Es decir, que allí donde hay oscuridad, lleva es luz que resplandezca, la luz de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos la unidad en la batalla. Unidad en la batalla. No son solo los pastores los que pelean contra la oscuridad. Cada oración de un miembro, de un líder, de las personas que se congregan, cada acto de bondad, cada palabra de evangelismo que damos es un golpe en las puertas del mismo infierno. Eso somos la iglesia. Así que cuando trabajamos en unidad, el territorio de Dios se expande, es decir, el reino de Dios se establece. Termino con esto. Si somos la iglesia, ya es hora de que cada vez que salimos del templo, en agradecimiento a Dios y en amor a Cristo, nos convirtamos en esas figuras que representan a Cristo en esta tierra, llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres tener este poder y esta fuerza para llevar el evangelio? Sigue estudiando, no pares, no pares, sigue estudiando. Ayer empezaron 74, hoy hay 64. Sigue estudiando. No es la cantidad. Realmente no es la cantidad, es discípulos. Al final, si quedan 10, está bien. Esos 10 van a afectar su campo para bien. Pero sea en esa iglesia. Si has parado de ser ese miembro vivo en tu iglesia, vuelve otra vez a esa pasión. Vuelve otra vez a la enseñanza, a aprender. No importa si somos pastores. Qué rico aprender. Señor, que este corazón nunca cambie en mi vida. Quiero seguir aprendiendo hasta que tú me lleves. Manténme humilde siempre. Manténme humilde siempre. Y que cada vez que llegue un día de culto, sienta que es el día más feliz. Porque es donde usted va a recibir la enseñanza de Dios, donde se va a encontrar con sus hermanos.
Hay personas que tienen muchos prejuicios y nunca han podido establecerse en una iglesia. Porque en todas las iglesias ven cosas, pare de ver esas cosas, porque mientras que muchos avanzan, el tiempo está pasando, la vida se le está yendo y usted está dejando quizás de disfrutar maravillosas cosas por no vencerse a sí mismo. Así que hay que echar raíces para crecer espiritualmente. Hay que volvernos personas fieles y leales, que dan fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Cómo podemos hacerlo? Entrenamiento, estar aprendiendo constantemente. Comunión en la iglesia, tener éxito en el culto. Tener éxito en el culto. Oración. Oración. Hechos 1:14. Todos los que estaban allí en el aposento alto de Marcos, ellos estaban perseverando en la doctrina de Cristo, hablaban del Señor Jesucristo, ellos estaban allí realmente disfrutando de esa coinonía entre ellos, se amaban, ya no tenían sus propios intereses, ya no buscaban dinero, ya no buscaban cosas así, pero Dios les proveía todas las cosas. Y habían empresarios, habían personas que tenían negocio, pero para ellos eran más importantes las cosas de Dios que sus mismas cosas. Y lo tercero es que oraban. Oraron durante 10 días y fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y recibieron el poder para poder predicar, para poder vencer los miedos, para poder vencer las limitaciones. Todo lo vencieron. Así mismo tenemos que ser nosotros. Así que no oren solamente 10 minutos. No oren solamente 15 minutos. ¿Cuánto debería orar un cristiano? No lo estoy diciendo como legalismo, pero le pongo esa meta para que empiece a crecer más en la oración, en la intimidad con Dios. ¿Cuánto debería orar un cristiano? Jesucristo lo dijo. Le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora conmigo? O sea que lo mínimo que les estaba pidiendo el Señor que oraran era una hora. Una horita. De pronto usted dice, yo, pastor, yo todavía no me puedo extender hasta allá. Bueno, hágalo 10 minutos. Y de esos 10 minutos, pero tampoco ponga como el reloj, ahí el timbre a que ya se acabaron los 10 minutos. No, no, deje que el Espíritu Santo le guíe. Y va a llegar un momento de que de tanto ejercitarse como iglesia, se va a convertir en un miembro activo, lleno del poder del Espíritu Santo, y va a pasar hasta noches con el Espíritu Santo de Dios. Quiero terminar con esta reflexión. Cierren sus ojitos, por favor, todos. Todos cierren sus ojitos allí donde están. Todos con sus ojitos cerrados. Se cuenta que en una subasta, un subastador sostenía un violín muy antiguo. Estaba rayado, polvoriento, y sus cuerdas parecían a punto de romperse. Nadie quería ofrecer mucho por él. Parecía que su tiempo de gloria había pasado. De repente, un anciano maestro caminó hacia el frente, donde estaban subastando el violín. Con una ternura infinita, tomó el violín, lo limpió con su propio pañuelo, afinó con cuidado cada cuerda y al apoyar el arco comenzó a tocar la melodía más hermosa y más extraordinaria jamás escuchada. El lugar se llenó de una paz sobrenatural y muchos lloraron. De repente, el valor de aquel violín viejo, polvoriento, sucio, que ninguno pagaba un peso, se multiplicó por miles de dólares. ¿Qué fue lo que sucedió? No fue el violín el que cambió, fue la intervención de la mano del maestro. Mis hermanos, pastores, pastoras, líderes y miembros que hoy me están escuchando, quizás a veces como pastores nos sentimos cansados, a veces desgastados. Cierren sus ojos, por favor. Concéntrense. A veces desgastados por las responsabilidades, por todo lo que nos asedia cada día, cada semana. A veces como miembros nos sentimos pequeños o pensamos que nuestro servicio no cuenta.
Quizás sentimos que el polvo de la rutina ha apagado nuestra melodía. Pero hoy el gran Maestro Jesucristo quiere poner su mano sobre todo lo que estamos hoy aquí reunidos para Él poder tocar sus propias melodías a través de nosotros. Él no ha terminado con nosotros. Él está afinando en este momento a través de esos estudios, ese entrenamiento, está afinando nuestras cuerdas para que nuestras iglesias y los ministerios que Dios nos ha entregado para servirle puedan emitir el sonido que sane a los enfermos, el sonido que libere a los cautivos, el sonido que traiga esperanza a nuestros pueblos, barrios y ciudades. No somos un violín viejo, somos el instrumento elegido de Dios, somos ministros como llamas de fuego, nacidos de nuevo, somos linaje escogido, nación santa, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios para trastornar el mundo entero. Así que allí donde está, quiero que todos oremos juntos. Oremos con todo nuestro corazón y que seamos llenos del Espíritu Santo. Y que en estas clases empecemos a tener un cambio, una transformación, que nos volvamos luz para nuestras iglesias, para nuestros barrios y para todo. Amado Padre Celestial, Dios de toda gloria y fundamento de nuestra vida, nos acercamos hoy ante tu trono de gracia con corazones humildes, pero encendidos por tu palabra, hambrientos por tu palabra, por aprender, por crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos hoy, Señor, que tú eres el arquitecto y edificador de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras iglesias, allí donde estamos trabajando, y que nosotros somos las piedras vivas de tu templo santo. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por habernos salvado a través del sacrificio allí en la cruz y por haber resucitado al tercer día. Gracias por habernos rescatado cuando más te necesitábamos, Padre. Tú llegaste a tiempo, mi Señor. Gracias porque no nos llamaste a una religión de formas vacías, sino a una relación de poder y de reino. Hoy te pedimos perdón si en algún momento hemos caminado por inercia, si hemos visto tu iglesia como un club de preferencias personales, o si hemos permitido que la rutina apague el fuego de nuestra identidad como iglesia. Hoy, Señor, nos alineamos a tu diseño original. Declaramos sobre esta congregación, sobre nuestros pastores, líderes y cada familia aquí presente, y aún los que no se han presentado, que nos encontraremos con ellos en los cultos, que somos un solo cuerpo, bien concertado y unido por coyunturas de amor y servicio. Renunciamos a toda división en el nombre de Jesús de Nazaret, a toda crítica, a todo chisme, a toda calumnia, a toda murmuración, a todo lo que nos separa y a toda indiferencia que nos aísla. Declaramos que el dolor de uno es el dolor de todos, y que la victoria de uno y la celebración es la celebración de todos también. Señor Jesús, tú eres nuestra roca. Ponemos hoy nuestra fe, nuestro servicio y nuestro futuro sobre la revelación de quién tú eres. No servimos a hombres, te servimos a ti. Y si te servimos a ti, entonces podremos ser buen equipo y buenos servidores juntamente con nuestros pastores para alivianar sus cargas y servir fiel y lealmente en todos los ministerios que nos has entregado. No buscamos aplausos humanos, buscamos que tu nombre sea exaltado en esta ciudad. Te pedimos que despiertes en nosotros un hambre insaciable por tu palabra, una pasión inquebrantable por la oración. Que nuestras casas se conviertan en extensiones de este altar, donde el pan se parta con alegría y la unidad sea nuestro sello. Espíritu Santo, únenos de tal manera que el mundo no pueda ignorar tu presencia en nosotros. Danos la valentía para dejar para dejar de estar a la defensiva y comenzar a avanzar contra las puertas del Hades. Declaramos que las cadenas de la depresión, de la escasez, de la ansiedad, del pecado y de la enfermedad se rompen ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu iglesia se levanta en autoridad. No permitiremos que las tinieblas sigan gobernando nuestras familias, nuestras calles. Somos la luz que tú has encendido para iluminar esta nación, para iluminar nuestras familias y nuestros barrios y ciudades. Finalmente, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos como el violín
en manos del Maestro. Afina nuestro carácter, limpia nuestras motivaciones y quita el polvo de la apatía. Haz que de estas congregaciones brote una melodía de sanidad, de amor y de poder que traiga a los perdidos hacia ti. Que cuando la gente nos vea, no vea una institución, sino que vea a Jesús caminando, sanando y amando a través de nosotros. Sella esta palabra en nuestro espíritu, que no sea un mensaje de un día, sino el fundamento de una nueva temporada de gloria. Hoy salimos de esta reunión no solo como asistentes, sino como iglesia viva del cuerpo del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Todo esto lo hemos orado en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos unánimes decimos amén y amén.